Este tema viene de mi investigación doctoral, la cual fue dirigida por la doctora Sonia Ruiz Gómez y el doctor Adrián Pozos Estrada. Como una pequeña introducción y justificación al tema, se ha estimado que en la República Mexicana existen zonas con un excelente potencial eólico como la Ventosa, la costa de Tamaulipas y Baja California. Esto aunado a un plan nacional de uso de energías limpias, se proyecta un aumento en la instalación de parques eólicos en todo el país. Si vemos esta gráfica, la falla en los aerogeneradores se puede presentar en diferentes subsistemas, siendo las partes estructurales un 4% del total de fallas. Sin embargo, el hecho de que se presente esto genera el colapso total del sistema. Por lo anterior, los códigos internacionales como el DNV, el IEC y el GL establecen un diseño enfocado en la confiabilidad que asegure un adecuado funcionamiento estructural del aerogenerador durante toda su vida útil. Debido a lo anterior, es necesario contar con formulaciones sencillas para evaluar la confiabilidad en el tiempo de este tipo de estructuras. El objetivo principal de la investigación fue proponer y aplicar un criterio para evaluar los factores de capacidad y de demanda estructural implícitos en las torres de los aerogeneradores, considerando que presentan daño acumulado en la base debido a las acciones del viento y que fallan por fatiga. Esto utilizando el método simplificado de Cornell en ingeniería de viento. Entre las limitaciones de la investigación se consideraron aerogeneradores de eje horizontal con torres de soporte de acero estructural. Se tomó un rotor tripala que existe en la literatura y se consideró que se encuentra en funcionamiento. Se tomó la dirección del viento como perpendicular al eje del rotor y no se consideraron movimientos horizontales, ni control del cabeceo, ni los efectos aeroelásticos. Para obtener los factores de demanda y capacidad de los aerogeneradores, se extendió el método simplificado de Cornell y se tomaron en cuenta 4 hipótesis. La primera es caracterizar la mediana de la demanda estructural para cada estado límite que se desea analizar, es decir, si se desea analizar el estado de servicio o el estado de colapso, tendremos 2 ajustes diferentes. La demanda estructural se encuentra en función de la intensidad, en este caso va a ser la velocidad del viento, y 2 parámetros de forma, que es el parámetro A y el parámetro B. Para este estudio se consideró el desplazamiento en la punta de la torre como el parámetro estructural, y el cual se obtuvo a través de análisis dinámicos incrementales no lineales con el programa ANSYS. La segunda consideración es caracterizar la curva de peligro eólico con esta ecuación que vemos en el cuadro de línea roja, y se tomó un intervalo de interés como más o menos 10% la velocidad en la que ocurre el estado límite que estamos analizando. La tercera consideración es un ajuste exponencial tanto de la capacidad estructural como del parámetro de la demanda. Este ajuste exponencial fue una de las aportaciones principales de esta investigación, ya que en trabajos previos los ajustes fueron de mayor complejidad y tienden a menor exactitud. Podemos ver en las imágenes que en este estudio se consideraron 4 intervalos de análisis, y como ejemplo podemos ver las ecuaciones para el tercer intervalo, donde los coeficientes A, G y F son mayores que 0 y el coeficiente C es menor que 0. Y el parámetro K del peligro eólico, las incertidumbres aleatorias y epistémicas van a tomar un valor constante dentro del intervalo evaluado. A partir de la siguiente ecuación, que nos da el número de fallas esperado en un intervalo de tiempo, y la cual es similar a la propuesta por Cornell en 2002, se aplican las hipótesis 1 a 4 para obtener una expresión cerrada y sencilla que nos permite obtener el número de fallas que va a tener la torre del aerogenerador, donde omega es un parámetro de corrección en función del nivel de daño.
Adicionalmente, se establece que la tasa de falla esperada para un intervalo de tiempo debe de ser mayor al número de fallas esperado dado un nivel de confianza. Se sustituyen los términos necesarios y se reescribe la ecuación en términos de la variación de la capacidad media de la estructura, la demanda asociada a una tasa de falla anual y los factores de carga y resistencia en función al tiempo, donde este término encerrado en verde es el factor de confianza de una estructura, que por lo general se requiere que sea mayor o igual a 1. Esto quiere decir que la capacidad factorizada de nuestra estructura entre la demanda factorizada va a ser mayor y va a estar del lado de la seguridad. A partir de esta ecuación, obtenemos el factor de capacidad y el factor de demanda en el tiempo para un modelo de torre de aerogenerador específico. Podemos ver que el factor de capacidad se encuentra entre 0.66 y 0.6, mientras que el factor de demanda es aproximadamente igual a 1.2. Si esto lo comparamos con lo que dicen los códigos de diseño internacionales, podemos ver que el factor de capacidad es menor, mientras que el factor de demanda es similar al propuesto por el código de NB. Esto particularmente es porque en este estudio se consideró el daño acumulado y los códigos internacionales están enfocados a condiciones europeas y a estructuras que están instaladas costa afuera. Paralelamente se usaron redes neuronales artificiales para obtener los factores de seguridad considerando daño acumulado. El objetivo fue emplear las redes neuronales para encontrar un factor de modificación de los factores de seguridad sin daño de la estructura. Se utilizaron redes neuronales unidireccionales con funciones de transferencia y activación sigmoidea y función de salida lineal. Se usaron 10 capas ocultas y un porcentaje de entrenamiento pro y validación de 70, 15, 15. Para el factor de modificación del factor de capacidad, las entradas o variables de entrada que se utilizaron fueron la altura de la torre, el diámetro inferior, el diámetro superior, los espesores, el módulo de sección en la base, el periodo estructural de la torre, la fuerza lateral asociada a la velocidad de diseño y el nivel de daño acumulado. Para el factor de modificación del factor de demanda, las entradas se modificaron y se usó la altura de la torre, el espesor en la base y el nivel de daño. Estas redes fueron empleadas para diferentes modelos de torres de aerogeneradores y aquí les muestro un ejemplo para un modelo con una altura de 80 metros, en la cual en el eje horizontal podemos ver el nivel de daño acumulado y en el eje vertical el factor de capacidad y el factor de demanda con daño acumulado. Los puntos negros son los factores obtenidos a través del análisis de confiabilidad, los cuales podrían decirse que son los resultados exactos, y los cuadros rojos son los resultados usando la red neuronal artificial entrenada. Podemos ver que para ambos casos el error es menor que 0.5% y el coeficiente de determinación es mayor que 0.95. Esto nos da una idea de que las redes neuronales artificiales pueden usarse para resolver problemas de ingeniería estructural. Le quedan 2 minutos, doctora. Sí, gracias. Las aportaciones que se derivaron de este estudio fueron expresiones matemáticas cerradas que permiten calcular de manera directa y sencilla la confiabilidad de las estructuras en función del daño acumulado. Estas expresiones se emplearon para aerogeneradores, sin embargo, pueden emplearse para otro tipo de estructuras que sufran degradación de sus propiedades debido al daño acumulado. Los factores de demanda son casi iguales o ligeramente mayores que los especificados en los estándares internacionales, mientras que los factores de capacidad son menores. La posible razón es, como les comenté, en este estudio se consideró el daño acumulado en el tiempo y los códigos están calibrados para otro tipo de estructuras. Los resultados y la metodología puede revisarse en este artículo que se publicó en Engineering Structures.
Y brevemente, ya para finalizar, algunos trabajos que estamos desarrollando en el grupo de investigación de la doctora Sonia es la comparación de la confiabilidad estructural considerando diferentes métodos de evaluación como redes neuronales, superficies de respuesta y algoritmos genéticos. Estamos entrenando redes neuronales artificiales para usarlas en el prediseño de torres de aerogeneradores, considerando diferentes variables de entrada, y el uso de algoritmos genéticos para el diseño óptimo de torres de aerogeneradores, tomando en cuenta el potencial eólico. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.